buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Nos da mucho gusto que esté con nosotros esta noche, que nos acompañe. Como cada programa, le invitamos a que nos sintonice y a que nos envíe sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Estamos en el mes de abril, el mes del niño, y precisamente con ese motivo vamos a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro México, pero por supuesto también enfocado al estado de Veracruz. Le invitamos, insisto, a que nos acompañe durante los próximos 30 minutos y nos haga llegar sus comentarios, dudas, sugerencias. Tenemos un invitado, un panelista esta noche. Está con nosotros el maestro Aldo Francisco López Velázquez, maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Aldo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Excelente, pues vamos a platicar de este tema. Todos los niños y niñas tienen derecho a un comienzo saludable en la vida, a una educación y a una infancia segura y protegida. Tienen derecho a tener acceso a todos los medios que les permitan alcanzar su máximo potencial para gozar de una vida plena y en igualdad de oportunidades. Se dice fácil, pero qué difícil es conseguirlo. Pero antes de entrar en materia ya directo a analizar todo lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes y bueno, las leyes y la normatividad que existe con relación a este tema, yo quisiera preguntarte, Aldo, con relación a la festividad del Día del Niño, ¿qué es lo que en realidad deberíamos estar celebrando? Pues más que celebrar, siempre en estos días internacionales en los cuales se habla de derechos humanos, siempre ha habido esta discusión de saber si celebramos o conmemoramos, porque al final pues la situación a nivel mundial, en el país y en el estado, pues está un poquito lejos de celebrar, ¿no? Porque aún hace falta todavía esta cuestión de proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y eso lo vemos todos los días y en todas horas en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces la realidad... Defiende TV. Y también, por supuesto, en el calor político, ¿no? También es uno de los puntos ahí de la cuestión de Jalapa y Veracruz. Pero este 30 de abril es una forma de reflexionar sobre la situación actual que se vive en cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay que recordar que en 1954 se empezó a adoptar en la agenda internacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una forma de reconocer que existen avances y retos en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes. Y entonces en la Asamblea General se solicitó que se adoptaran por los estados parte un Día Universal del Niño, por aquellos de 1950, ¿no? Ya empezábamos a notar que existían necesidades e intereses específicos de ese sector poblacional y que después ya se formalizó en 1950 con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que posteriormente fue modificándose, fue retomando las experiencias que se estaban viviendo a nivel internacional por parte de los estados y la misma sociedad civil, que a partir de 1989 tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Pero algo muy, muy curioso, el Día Internacional del Niño no se conmemora en 30 de abril en todos los países. La ONU recomendó que se conmemorara el 20 de noviembre porque ha sido la fecha estratégica en las cuales se ha adoptado estas dos convenciones, la del 56 y la del 59 y la de 1989. Entonces, para que hicieran una forma de ir aportando este dinamismo en la construcción de un Día Internacional o un Día Universal de las Niñas y los Niños, fue que a todos los estados partes se les recomendó que al menos un día, en la fecha que ellos consideran acorde a sus necesidades, se conmemorara este Día del Niño. Entonces el 20 de noviembre en México pues ya lo tenemos ocupado, ¿verdad? Claro. Por una conocida Revolución Mexicana. Entonces, por decreto presidencial, se adoptó el 30 de abril como el Día del Niño para esta cuestión del Estado mexicano. Pero este Día del Niño nos invita desde el aspecto internacional
que debemos reflexionar sobre cómo hemos construido esta protección de niñas, niños y adolescentes a través del tiempo, cuáles son los avances que tenemos hasta nuestros días, cuál es la situación social, económica, de salud, de educación, de trabajo de este sector poblacional y sobre todo los retos que nos vamos a enfrentar. Es un momento de reflexionar lo que hace el Estado, lo que realiza la sociedad y al final ver qué es lo que se puede ir adoptando para avanzar en la construcción del desarrollo. Claro, y si efectivamente las niñas, niños y adolescentes bueno, están viendo materializados estos derechos que por lo menos en ley existen o en normativa tanto internacional como local. Ya mencionabas la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección, el famoso CIPINA, el PRONAPINA. Hay un sinfín o un sinnúmero de normativas que regulan estos derechos que en un momento nos vas a estar comentando al respecto. Yo quería hacer la anotación, en primer lugar, aproximadamente 39 millones de niños existen en nuestro país, un 32.8%, un 33% de la población representa la población infantil en México, siendo los estados de México, Jalisco y Veracruz donde más población infantil existe, aunque también hay un dato curioso que en los estados de Chiapas y Guerrero, en proporción con la población total, hay más niños, niñas y adolescentes en estos estados, Chiapas y Guerrero, que tiene mucho que ver también pues, con las condiciones de estos estados, principalmente la marginación y la pobreza, que sabemos que en los estados del sureste pues existe. Ahora, este marco legal que existe para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes viene a modificar una concepción que anteriormente se tenía. Por ejemplo, la idea de que los hijos son propiedad o posesión de los padres, de padres y madres, ¿no? También la idea de que el niño tiene un valor futuro, más no un valor presente, por ejemplo, ¿no? Como que son los ciudadanos del futuro. Pero negándoles un reconocimiento a sus derechos actuales, precisamente como niñas, niños y adolescentes. Y por el otro lado, la idea de la infancia como incapaz o necesitada de ayuda. Entonces, pues no sé si nos quieres hablar un poquito de esto, Aldo. Sí, la situación en cuanto al ámbito jurídico y social, pues todavía se está transformando. En 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que rompió con este paradigma del asistencialismo que teníamos, como bien explicabas con algunos ejemplos, para dar paso a esta visión de protección integral. ¿Qué quiere decir esto? Que el asistencialismo es que no el Estado o no solamente la sociedad va a proteger al niño, la niña, lo va a esconder y le va a decir, no pasa nada, quédate aquí, nosotros actuamos en tu representación. Sino más que nada, la protección integral se basa principalmente en ver que es, en primer lugar, titular de derechos, que cuenta con dignidad humana y que cuenta con necesidades e intereses particulares de acuerdo al sector al que pertenece y sobre todo que puede dar opiniones y que en algunos casos puede decidir sobre su situación, ya sea familiar, laboral, económica, etcétera. Entonces, damos paso de una protección meramente formal e institucional de no hablar, de no escuchar, de tú no eres una persona con derechos o simplemente eres algo o alguien protegido por la norma, pero sin un cambiante, una cuestión cambiante, sino que ahora damos paso a que también sea partícipe, ¿no?, de lo que le puede afectar de manera directa. Pero, perdón que te interrumpa, sí. Pero esto sigue sucediendo en las familias, ¿no?, al interior de las familias. Seguimos diciéndole a los hijos, se hacen las cosas como yo digo, porque aquí el que manda soy yo. Cuando seas mayor de edad, ya tú decidirás por ti mismo. Aquí, mientras vivas en mi casa, las cosas se hacen como yo digo. Y eso es lo que todavía no ha permeado entre la sociedad.
Ese es un proceso, por eso les decía 2014 que se publica la ley, 2015 que se publica nuestra ley estatal en Veracruz. Pues tenemos de reciente creación esta normatividad, todavía muchas personas no lo conocen, pero tenemos que permear, no solamente tener el marco jurídico, sino ahora vamos a la práctica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se puede avanzar en la construcción del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y muchos dicen, ¿no? Y lo escuchamos luego en los medios de comunicación, es una inversión, ¿no? Lo vemos a las hijas y los hijos como una inversión para los padres y las mamás y los papás. Sin embargo, sí es necesario ir eliminando estos estereotipos, estos roles que les dejamos a las hijas, a los hijos, y que debemos ir transformando integralmente, viéndolo como una persona individual, porque también lo enfocamos mucho a la familia, que es el círculo familiar, el núcleo familiar que no se debe romper, y en caso de alguna situación que vulnere esta relación de núcleo familiar, pues entonces actuar en consecuencia, ¿no? Sino es más que nada ir que la misma sociedad vaya conociendo en primer lugar cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes, en qué consiste cada uno de ellos y sobre todo ir cambiando esta visión de que no es una posesión, no es una propiedad, sino es una persona. Y lo vemos mucho en la práctica, en la cuestión de jurisdiccional, ¿no? En las pensiones, en los divorcios, en esa cuestión de vamos a decidir papás, mamás, juzgados sobre qué es lo que le va a pasar al hijo, ¿no? O a la hija, pero que no lo escuchamos o queremos escucharlo y no lo tomamos en cuenta para una resolución de sentencia. Entonces, sí tenemos que ir cambiando como le decimos coloquialmente, este chip para pasar de un asistencialismo a una protección integral. Efectivamente. Bueno, en el medio jurisdiccional también es necesario, efectivamente, como lo acabas de señalar, y bueno, para ello se requiere mucha capacitación para los operadores del sistema jurídico, ministerios públicos o fiscalías, y bueno, por supuesto los mismos operadores del Poder Judicial del Estado, que al parecer aún, como bien lo dices, no les cae el chip con relación a estos temas que deben estarse trabajando ya desde hace algún tiempo. Con relación a los derechos, ¿cuáles son los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes? ¿Son distintos a los de las personas adultas? ¿Son los mismos? ¿O en qué condiciones hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes? Sí, un primer avance que tenemos en cuanto a la normatividad es, por ejemplo, ir conociendo el contexto de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuándo es una persona una niña? ¿Cuándo es un niño? ¿Cuándo es un adolescente? Y si no lo tenemos reflexionado y no lo tenemos visto, pues al final también nos podemos ir perdiendo. Nuestra ley general nos dice que niña o niño es aquella persona menor de 12 años, de 0 a los 12 años. Y adolescente es aquella persona mayor de 12 años, pero menor de 18 años. Pero a nivel internacional, nos dice la Convención de los Derechos del Niño, que niña o niño es aquella persona menor de 18 años. Entonces, si vamos viendo en consecuencia cada sector, vamos a identificar qué son necesidades e intereses. Es diferente las necesidades de una niña, es diferente las necesidades de un niño y son muy diferentes las necesidades de niñas, de adolescentes. Entonces, cuando empezamos a ver que son diferentes, entonces podemos observar que los derechos pueden ser los mismos, pero en la práctica es cuando se vuelve el diferenciador de qué es. Nuestras leyes nos marcan alrededor de 20 derechos humanos previamente prescritos, establecidos, y al final nos dice, por ejemplo, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, los que conocemos, lo que nos han dicho siempre en la escuela, ¿no? El derecho a la educación, al nombre, a una nacionalidad, el derecho al descanso, al esparcimiento, al de intimidad, etcétera. Pero hay otros derechos que todavía no los tenemos contemplados. Y uno de ellos, por ejemplo, o algunos de ellos es el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a la no discriminación o el derecho a una vida libre de violencia,
que a veces lo pasamos por alto o creemos que lo entendemos, pero que al final, si nos vamos a la ley, ahí vamos a comprender en qué consiste cada uno de ellos. Hay otros también que se convierten en un reto, por ejemplo, el derecho de participación, que eso no lo teníamos contemplado anteriormente. Y que, por ejemplo, la participación se está dando mucho en dos aspectos, en dos temas principales. En materia electoral, porque luego las instituciones electorales mandan en periodos electorales a votar sobre derechos de niñas, niños y adolescentes a los mismos protagonistas de estos. También las cuestiones de políticas de prevención del delito. La participación en actividades que aludan a esta prevención por parte de un sector que también ha sido permeado en la cuestión de la delincuencia, ya sea del fuero común, como lo llamamos, como otras cuestiones como delincuencia organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho de asociación y reunión. Podemos decir, bueno, un niño que tiene que estarse reuniendo, ¿no? Pero sí, porque también pueden expresar sus ideas, pueden expresar estos intereses que tienen y pueden construir esta ciudadanía, ¿no? Pueden enfocar sus esfuerzos a que otras niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y la manera en que los pueden exigir. Y hay otro punto también, que eso no lo teníamos presente en nuestras épocas, es la cuestión de los derechos de acceso a la tecnología, al acceso a la información. Ya vemos que las nuevas generaciones cuentan con internet, que saben manejar un smartphone, que saben utilizar una computadora, tabletas y todo. Es más que darle el acceso al instrumento como tal y lo conocemos, sino darles las herramientas para que conozcan cómo pueden informarse, cómo pueden recabar información que les ayude a su desarrollo integral y sobre todo protegerlos de los peligros que ya conocemos de las redes sociales. Por ejemplo, la cuestión de la ciberseguridad, de la trata de personas o algo que anteriormente casi iban casa por casa, ¿no? Ahora con platicar con ellos en el Facebook, con el Instagram, ya empiezan a enganchar a niñas, niños, adolescentes en alguna cuestión de trata de personas. Entonces, y delincuencia organizada también, ¿no? Y delincuencia organizada, porque al final el perfil que se ha creado de las niñas, niños, adolescentes principalmente, pero también en esos tres sectores, son personas que no tienen acceso a la educación o el nivel rural o el nivel indígena, permean primero en irles suavizando la idea, ¿no? De tener poder, de tener dinero, pero también llevamos una cuestión de desapariciones, una cuestión de secuestros o de la misma trata con fines de explotación sexual, principalmente. Sí, precisamente para allá iba, Aldo. Cuando hablas de los derechos de niñas, niños y adolescentes que no son iguales, por ejemplo, para niñas, para niños o adolescentes, pero también la necesidad no es la misma en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, a los centros urbanos. En ese sentido, ¿cómo estamos en nuestro país? O en Veracruz, por poner un ejemplo. Aún hace falta todavía en este proceso de permear en los sectores más alejados de los centros sociales, ¿no? De los centros urbanos. Las necesidades de una niña, por ejemplo, vamos identificando que en primer lugar se encuentra en un sector social que pueda tener o es susceptible de tener una cuestión de mala alimentación o de pobreza alimentaria. Vamos a ir encontrando diferentes situaciones. Por ejemplo, se está dando mucho el caso que adolescentes sufran de violencia sexual. En primer lugar, las mujeres adolescentes, las adolescentes son las que tienen mayor incidencia de estos hechos. Y que al final, pues también tenemos que ir viendo la cuestión de la salud, ¿no? Que existe, por ejemplo, una norma 046 que involucra un proceso de atender su situación de violencia por el sector de las instituciones de salud pública y privada. Entonces ahí vemos que no podemos aplicar la norma 046 para el caso de niños cuando hablamos de interrupción de embarazo o de pastillas, ¿no? Anticonceptivas. Entonces, ahí tenemos una diferencia.
principalmente. En primera, las niñas y las adolescentes son las que están sufriendo mayor incidencia de violencia sexual. Y también vemos, conforme a lo que se está observando, es, por ejemplo, que las niñas y las adolescentes principalmente hay mayor incidencia de mujeres adolescentes con situación de embarazo. Sí, o matrimonio infantil, por ejemplo. O matrimonio infantil, que eso ya lo tenemos prohibido a nivel internacional. Ya la agenda internacional dice que todos los estados parte tienen que hacer las políticas tendientes a eliminar el matrimonio infantil, que en la mayoría de los casos es forzoso. Aunque se habla también en algunas ocasiones o en algunos lugares de usos y costumbres. Sí, aquí tenemos que ver algo muy importante, ¿no? Que muchos tratadistas, en el ámbito jurídico principalmente, que hablan de la ponderación de derechos, ¿no? El choque o colisión de derechos humanos. Cuando ver qué derecho humano vamos a reconocer, el derecho a autodeterminación de usos y costumbres, o el derecho a la salud, o el derecho a la dignidad humana, por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes. Aquí es donde viene una cuestión que nos marcó a nivel internacional, que es el interés superior del niño o el interés superior de la niñez. Eso nos dice que tenemos que ver, en primer lugar, qué derechos van a ser afectados en mayor medida. Y así vemos, en primer lugar, que el derecho de niña, niño, adolescente está por encima de otros derechos, pero sin olvidarlos, sino ver en qué condiciones vamos a permear para que la sociedad en su conjunto pueda tener mayores beneficios y mayores desarrollos, ¿no? Pero así vemos muchos ejemplos. En caso, por ejemplo, de divorcios, ¿no? Luego tenemos esa cuestión ya en la práctica, o pensión alimenticia principalmente, de que no le quiero dar los hombres principalmente, ¿no? Y lamentablemente los hombres es que decimos, no, es que no te quiero dar pensión alimenticia, que nada más sea el 10, sea el 20, sea el 30, y estamos discutiendo la proporción de cuánto es el nivel de ingresos conforme al nivel de gastos que va a tener las niñas, niños, o las hijas y los hijos. Entonces ahí es donde el Estado, a través de sus órganos administrativos y jurisdiccionales, tiene que ver qué es lo mejor para las niñas y los niños, y sobre todo conforme a garantizar esa protección que viene en la normatividad. Sí. ¿Cómo podemos hacer efectivos estos derechos? Es decir, ¿es únicamente una labor o una obligación del Estado, de la autoridad, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, de las instituciones educativas? ¿Cómo podemos permear todo esto que nos has platicado, que nos has estado platicando en estos minutos en la sociedad? Es decir, ¿es labor exclusiva del Estado, las familias, las escuelas? ¿Cómo podemos hacerle? Es todo un conjunto. Siempre debe haber esa relación Estado-sociedad, pero una sociedad participativa, una sociedad que en primer lugar sepa los derechos a los cuales tiene acceso, que participe activamente en el reconocimiento de los derechos y sobre todo también en la difusión. Y un punto principal es que conozcamos nuestra normatividad. Tal vez se nos puede complicar que tenga algunos conceptos técnicos, jurídicos, que digamos, no, eso ya nada más es para abogadas y abogados. Pero no, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la correspondiente del Estado de Veracruz trae un capítulo muy básico sobre qué es protección integral, qué es acciones afirmativas, por ejemplo, qué es necesario construir y sobre todo la obligación, las atribuciones de los entes de gobierno. Y también viene el catálogo de derechos. Nos viene en primer lugar, todas niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a una vida libre de violencia. El Estado y los órganos tienen la responsabilidad de realizar las siguientes acciones y nos da una serie de lista de actividades. Entonces, el primer lugar es que la sociedad conozca los derechos, que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y sobre todo los mecanismos para su protección.
Sí, con relación a esto, vida libre de violencia por parte de los niños, me comentabas hace un momento con relación al caso de Sonora, que ya se está reglamentando la violencia familiar, ¿no? Me decías que incluso con sanción penal. Sí, con esta visión que teníamos, que estábamos platicando hace un momento, de que lo que realizamos con nuestras hijas y nuestros hijos es por su bien, por su bienestar, por su desarrollo y por su futuro, ¿no? Entonces, desde la agenda internacional ya nos están dando la recomendación por parte del Comité de la ONU de Derechos del Niño. Una de las tantas recomendaciones que nos están realizando es que se castiguen con penas privativas de libertad los castigos corpóreos que realizan en las familias. Y ese es el ejemplo en Coahuila. Hace unos días la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes puso sobre la mesa, ¿no?, en la agenda de que ya nos están diciendo a nivel internacional que lo tenemos que hacer, y entonces empezó a haber mucho ruido en redes sociales, porque muchas de los papás y las mamás decían, bueno, entonces no voy a golpear a mi hijo, entonces lo voy a poner en un pedestal, ahí lo vamos a tener, no va a pasar nada, pues mejor ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Ya no le puedo dar con la chancla. Sí, exacto, con la chancla, con el palo, con el cinturón, ¿no? Lo vemos muy hasta cierto punto muy característico de nuestra sociedad mexicana, esa cuestión del castigo, y hasta lo vemos también en memes y todo en las redes sociales, pero sí involucra un proceso de reflexión. Bueno, incluso salió en la película de Coco. Exacto, sí. La abuelita con la chancla. Y en la mañana estaba viendo que ya ahorita una chancla con las gemas del universo, ¿no? Con eso de las películas, ¿no? Entonces, sí lo vemos como algo característico de nuestra sociedad. Pero con este 30 de abril, pues tenemos que reflexionar cuál es el beneficio de golpear a niñas, a niños. ¿En qué va a motivar que, por ejemplo, se les castiga porque llegó tarde de la escuela, porque no hace su tarea, porque hizo alguna travesura, ¿no? Pero también ver, porque muchos decían, entonces, si no le pegamos, creamos delincuentes, ¿no? Porque ya creamos el libertinaje. Pero no es solamente una responsabilidad familiar. Para crear, como lo decimos coloquialmente, un delincuente, una persona que puede o es susceptible de realizar alguna conducta penal, pues entonces tenemos que ver que primero es la familia, después la escuela, también en algunos ámbitos laborales, porque ya sabemos que hasta hace unos años las niñas y los niños, los adolescentes mayores de 15 años ya pueden trabajar, ¿no?, bajo ciertas condiciones, de acuerdo a la ley laboral. Entonces ahí hay otro foco de atención, ¿no?, las adolescentes y los adolescentes trabajadores. Entonces, la cuestión se tiene que ver de un aspecto integral: el trabajo, la escuela, la misma sociedad, las vecinas y los vecinos, las amistades, y podemos irnos a esta familia más grande, ¿no?, de tías, tíos, abuelas, abuelos, ir construyendo, ir reflexionando sobre que pues la violencia pues genera más violencia, ¿no? Aquí es también, y eso lo dejamos a la reflexión de abogadas y abogados penalistas, esta cuestión de los castigos corpóreos sean sancionados con cuestiones privativas de libertad, ¿no? Porque entonces estaríamos más de la mitad de la población, ¿no? Ahí en Pacho, en Amatlán, ¿no? En estas... en Amatlán no, por favor. Bueno, ahí sí no, ¿verdad? Por todo lo que ha sucedido. Pero entonces, más allá de esta cuestión de sancionar o no con cárcel, conocemos comúnmente, es ir viendo esa cuestión, ¿no? ¿Por qué golpeamos? ¿Para qué golpeamos? Y sobre todo, ¿qué beneficios o qué consecuencias vamos a tener de este castigo corporal? Sí, porque normalmente decimos te pego porque te quiero, ¿no? Exacto. Por tu bien. Por tu bien. Generalmente los niños, ¿no? Te pego por tu bien. Exacto. Pero pues definitivamente es algo que debemos de ir erradicando de nuestra cultura. Pues, maestro Aldo, estamos llegando al final del programa. Temas como la educación, la salud,
la pobreza, la violencia. ¿El acceso, por ejemplo, al deporte está garantizado en los derechos de las niñas, niños? Sí, el derecho al deporte, a la salud, a la recreación y al esparcimiento como una forma, pero el deporte también no verlo desde esta visión de, como lo teníamos en la escuela, ¿no? Te doy una pelota de fútbol y ponte a jugar media hora, una hora, ¿no? Sino más que nada, en primer lugar, enseñarles el beneficio de hacer deporte para su salud física, para su salud psicológica y sobre todo para que pueda ser una forma de prevención de conductas que puedan ser cuestiones de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, no es solamente decirles tienes derecho al deporte, sino ver que las cuestiones de beneficios, de consecuencias y sobre todo cómo pueden participar activamente en el ejercicio de ese derecho al deporte, por citar algún ejemplo. Sí, porque bueno, hasta el día de hoy educación física en las escuelas se tiene como una materia no importante. Es decir, no se le da la importancia que tiene precisamente con relación a lo que acabas de señalar, ¿no? Es decir, es igual de importante que las matemáticas, es igual de importante que el español, es igual de importante que el inglés o cualquier otra materia, ¿no? Que se puede impartir en la escuela, precisamente por los beneficios que implica. Exacto. Y bueno, ahí también las autoridades educativas tienen mucho trabajo por hacer y en las escuelas, porque también sabemos que luego no hay ni siquiera maestros de educación física y sucede lo que acabas de señalar. Se les da un balón a los niños, un balón de básquetbol, de fútbol, y pues ahí pónganse a patear, ¿no? O a jugar básquetbol, cuando no es en sí ese hecho suficiente, ¿no? El derecho a la recreación, todavía se castiga a los niños no saliendo al recreo. Muchos maestros lo siguen practicando. Sí, y vemos que no solamente el recreación es no ir a jugar, ¿no? Sino viene un aspecto más social, más de compañerismo, más de entrelazar la cuestión con la sociedad, etcétera. Lo vemos así muy corto, muy sesgado esta cuestión, pero al final vemos que no dejarlo salir 30 minutos al recreo, ¿qué implica? Que el niño en primer lugar esté solo en el salón, no se le dice nada, no se le hace nada, porque tal vez hasta maestras y maestros se salen, ahí te dejo en el salón, ahí haciendo alguna tarea o alguna actividad. O alguna tarea, pero no le ayudamos a decir, te estoy ejerciendo esta presión, esta actividad para efectos de que reflexiones lo que realizaste, ¿no? Si te castigué por no entregar una tarea, el castigo no ya va en primer lugar implícito que es algo malo, ¿no? Sino que al final pues vemos de que no pues no va a beneficiar en algo sustancial, ¿no? Sino simplemente me volvieron otra vez a dejar en el salón, voy a quedarme 30 minutos sin salir a jugar, pero al final, al día siguiente, a la semana, vuelvo a hacer la misma actividad, ¿no? Vuelvo a hacer la misma travesura, vuelvo a hacer la misma actitud que fomentó esta sanción. Muy bien. Pues, ¿algún último comentario, maestro Aldo, que quisieras dejar al público de Defiende TV? Sí, claro, pues más que nada es que comencemos a conocer los alcances de esta normatividad. Sabemos que las leyes es una forma de regular conductas sociales, pero también es una forma de otorgar atribuciones tanto a las instituciones públicas como también ver nuestra responsabilidad como sociedad civil en cómo se va a implementar esta normatividad. Entonces es conocer las leyes, cuáles son los derechos a los cuales tienen acceso las niñas, niños, adolescentes en México y también en Veracruz, y sobre todo ver que que las autoridades de la sociedad civil se sensibilicen de la situación actual, que no nada más es llegar a capacitar 10 horas y nos chutamos toda la ley, la conocemos y todo, sino que ya en la práctica veamos la igualdad sustantiva, que es lo que decíamos, llevar a la práctica, ver qué es lo que es necesario, ver cuáles son los intereses y actuar en consecuencia. Entonces eso es principalmente para autoridades administrativas y también jurisdiccionales que sensibilicen sobre la problemática, sobre la situación actual y ver qué podemos hacer para darle mayores beneficios y llegar al desarrollo integral
y sustentable de nuestro país y de nuestro Estado. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Aldo López Velázquez, por tu asistencia, por tu participación. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en Defiende TV. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuerde que transmitimos cada 15 días, los días lunes, a través de teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Agradezco a todo el equipo de producción y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, muy buenas noches.